Los acuerdos de paz dieron vida a la creación de instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Yo lo he dicho siempre, nació, ¿verdad?, como hija predilecta de los acuerdos de paz junto con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero eso era cuando estaba en estado, en el embarazo, por decirlo de alguna manera, pero cuando nació, en realidad más pareció una hija no deseada, ¿verdad? La Procuraduría fue creada en marzo de 1992 como una institución independiente que tiene como fin velar por la protección, promoción y educación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y los llamados de tercera generación. Luego de la firma de los acuerdos de paz, se inicia un proceso en el cual los derechos civiles, diría uno, que están siendo respetados. Ya no hay un Estado que hace terrorismo como en aquel momento, ¿verdad? Yo creo que los acuerdos de paz marcaron dos límites muy especiales que algunos no han podido detectar o no lo detectaron en su momento. Una es que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, o la institución que iba a ver hacia atrás, eran dos: la Comisión de la Verdad y la Comisión ADOCO. Y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos debería de ver hacia adelante y priorizar. Había dos derechos humanos que detectamos que deberían ser la prioridad de la Procuraduría. Una era la vida y era la libertad. Bueno, lo contemplaba fundamentalmente, estaba vinculado a los derechos humanos que eran más violados en ese periodo. Los derechos vinculados a la primera generación, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a libertad de organización, el asegurar que a una persona no se le iba a perseguir por sus creencias políticas. Entonces, a esa parte de los derechos humanos fue que se dedicó mayor atención. ¿Quién es número uno? Sí, los que administraban el aparato del Estado en esa época, que era Arena, pues no miraba con tanto entusiasmo la idea de que tuviese el país una Procuraduría para los Derechos Humanos fuerte, como tampoco miraba con entusiasmo el Foro para la Concertación Económico y Social. Los tuvo que implementar porque eran parte del acuerdo, y más allá de la voluntad de ellos de implementarlos era que había una misión verificadora de Naciones Unidas. Y lo que sucedió fue que cuando ya se implementó el acuerdo, el gobierno de Cristiani tenía tratos con la Democracia Cristiana y con el Partido de Conciliación para dividirse los puestos del aparato del Estado en cuotas, y dentro de la cuota que le tocó a la Democracia Cristiana, le tocó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Una es los acuerdos que puedan llegar los partidos políticos, y otra es la obediencia del funcionario a someterse a esos partidos. Yo no me sometí. Si usted ve la opinión de las personas, yo no oculté ningún tipo de información, sino que yo no estuve sometido, y puedo decirle con solvencia moral
que no estuve sometido a ningún sector político, social o religioso. Pese a ser una institución de reciente creación y que gozaba del respaldo internacional, el gobierno de turno le otorgó un presupuesto mínimo. Donde está tu corazón, está tu tesoro, es decir, uno puede hablar de la importancia de cualquier cosa en política pública, pero lo que demuestra la importancia es la inversión del presupuesto como porcentaje del PIB asignado a una determinada área. Y precisamente ahí no se vio el compromiso porque hubo permanentemente de parte de los gobiernos de Arena una falta de disposición de poder invertir lo que era necesario para desarrollar una procuraduría con todos sus instrumentos listos. Hicimos esfuerzos, creamos un banco de proyectos y lo presentamos a la comunidad internacional y ella nos apoyó durante todo el mandato. Fue mayor el apoyo externo presupuestariamente que el apoyo interno presupuestario. Y bajo ese sentido es que pudimos subsistir. Si no hubiera sido con el apoyo internacional financiero, no hubiéramos podido subsistir como Procuraduría. Ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, atendiendo a su texto cualesquiera que fueran las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo, además, el exacto cumplimiento de los deberes que los impone el cargo, por cuya infracción seréis responsable conforme a las leyes. Si así lo hiciereis, la patria os premia, y si no, que ella os lo demande. Quedar en posición de vuestra parte. Nosotros dijimos, vamos a hacer no una instancia contestataria, pero sí vamos a ser inflexibles con aquellos violadores de derechos humanos que se han amparado siempre en cargos públicos para cometer tropelías, arbitrariedades, violaciones a la ley, y eso fue lo que hicimos. Claro, repito, todavía estaba en el concepto de muchos de esos funcionarios la idea de que el que incomoda hay que exterminarlo. Y por eso fueron realmente muchas las veces en que siempre con el apoyo de las instancias internacionales se desbarataron atentados a muerte contra mi persona, hubo un seguimiento constante contra mi familia. En un momento dado se me catalogó como la funcionaria de más alto riesgo en el país. ¿Se sienten bien atendidos? ¿No esperan mucho, no tarda mucho la asistencia para ustedes? No. ¿Cree que todo es igual como antes? Sí, igual, porque las citas van correctas, nada de las atrás. Tratamos de promover el trato directo con las víctimas, se fortalecieron las acciones de orientación y asistencia, dado que lo primero que nos dimos cuenta fue que mucha gente desconocía que tenía derechos, desconocía qué instancias recurrir cuando se les sentía que se habían violado los mismos y la forma de llegar ante los funcionarios competentes. Entonces la Procuraduría realmente desarrolló todo ese trabajo a través de la figura de orientación y asistencia. Digamos que también fue necesario fortalecer el procedimiento de verificación preventiva y atención de las crisis sociales y algo que también fue muy importante, que fue el monitoreo del sistema penitenciario. Si así lo hicierais, esta sociedad joven les agradecerá
porque empezarán hoy a trabajar el presente para cambiar el futuro de ellos. Concluida la guerra, los problemas que más preocupaban a la población eran la economía, el desempleo y los problemas políticos. Creo que la Procuraduría, sobre todo en el actual mandato, está muy clara de lo que tiene que hacer. Manejar su independencia, su autonomía, su imparcialidad, como siempre. Yo creo que eso es lo que más se destaca del mandato de un procurador o procuradora. No ser complaciente con el poder, generar la confianza que desde siempre generó la Procuraduría. En 1994 fue asesinado el arquitecto Ramón Mauricio García Prieto. La resolución de la Procuraduría apuntó a que la muerte del joven fue producto del accionar de grupos que surgieron y operaron durante la guerra y que seguían funcionando bajo el amparo de instituciones como la Policía Nacional Civil. Le dimos seguimiento a los casos de Mauricio García Prieto, Vilanova Belver, el caso de Vilanova Belver, el caso de Gaitán, Lorena Sarabia, y fueron casos de veras muy impactantes para el público nuestro. Y en ese sentido descubrimos que todavía existían grandes niveles de impunidad y a veces con cobertura del Estado mismo. Y no se entendió, yo creo que no se lograba entender la filosofía de la Procuraduría de los Derechos Humanos, cuál es convertirse en la conciencia crítica del Estado para velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos de la población en general. Fuimos de las personas que nos sentimos realmente protegidas por esa Procuraduría. Ella fue la que emitió la resolución en donde se nos pues reconocía que el asesinato de Ramón Mauricio había sido por los escuadrones de la muerte. Entonces sí había habido un trabajo, sí había habido una intención de cambiar las cosas, de atender a las víctimas, de que se resolvieran y se esclarecieran las cosas. A lo largo de los años, las denuncias presentadas por la población ante la Procuraduría de los Derechos Humanos van enfocadas a señalar violaciones a derechos a la vida, a la integridad personal, al debido proceso judicial, derecho al trabajo, a la salud, acceso a la justicia, derecho a la protección y a la libertad personal. Prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que os impone el cargo, por cuya infracción seréis responsables conforme a las leyes. Si así lo hicieres, la patria os premie, y si no, que ella os lo quedase en posesión del cargo del procurador para defensa de los derechos humanos. Al nombrar a Eduardo Peña Polanco, esa figura que ocupa usted, se le dio el tiro de gracia, pero no murió, pero quedó discapacitada.
relación al señor Fiscal General de la República, a mí me parece que su función ha sido bastante aceptable. La presión social obligó a Peñate Polanco a renunciar a la Procuraduría. El período lo concluyó el procurador adjunto, Marcos Valladares. Prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que os impone el cargo, por cuya infracción seréis responsable conforme a las leyes. Lo juro. Si así lo hiciereis, la patria os premie, y si no, que ella os lo demande. Quedáis en posición del cargo de procuradora para la defensa de los derechos humanos. Muchas felicidades. Yo creo que destaca de la administración Carrillo, ¿verdad?, resoluciones que emitió, como el del caso de la niña Katia Miranda, ¿verdad? Un caso polémico que fue noticia durante mucho tiempo, ¿verdad? Y se sacó una resolución importante, ¿verdad? También creo que es importante que la doctora de Carrillo se haya referido a los plan mano dura y mano superdura, con el riesgo evidente de ser acusada de defensora de pandilleros, de mareros. Felicidades, licenciado Luna. Hay que destacarlo, hay un informe especial sobre masacres ocurridas en El Salvador, ¿verdad? Que eso es importante en la medida en que el resto del Estado ha tratado de mantener oculto en el olvido, ¿verdad? Y negándole verdad, justicia y reparación a las víctimas. Y dentro de estos también se destaca, de entre estas líneas se destaca el informe sobre el caso de las Hermanitas Cruz. Entonces, tanto el caso de las Hermanitas Cruz como la masacre del Mozote, que está incluido en ese informe especial, llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de alguna manera estos informes le dieron sustento a esas demandas. Y ustedes le dan espacio para trabajos, para no sale de acá. Los funcionarios que han dirigido la Procuraduría en los últimos 12 años han enfrentado la prolongación y agudización de problemas como la pobreza, el desempleo, la violencia, la violación a los derechos de la niñez, la mujer, los adultos mayores y los relacionados con el fenómeno de la migración. Ya no solo podemos considerar que solo el Estado viola derechos humanos, porque ahora hay violación a derechos económicos, sociales y culturales que siempre han habido en toda la historia del país, pero que en este momento del mundo se profundizan porque hemos llegado a un momento en el cual el Estado se ha debilitado a su mínima expresión y el poder de las empresas transnacionales ha adquirido una fuerza que avasalla los derechos humanos de la población entera. A mí me da la impresión de que a la Procuraduría se le ha visto como una necesidad frente al concierto de naciones, frente a la opinión del mundo, pero además, acuérdese que la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Policía Nacional Civil se vendieron al mundo como las hijas predilectas de los acuerdos de paz. Entonces, formalmente hay que mantener esa institución, pero hay que verla de bajo perfil.
Yo siempre digo que la Procuraduría fue una muy buena noticia y fue así como el decirle al mundo: necesitamos una institución que realmente vele por los derechos humanos de la población. Y yo diría que esos distintos momentos ha permitido que la Procuraduría esté casi moribunda en algunos momentos, pero ha habido otros momentos de mucha fuerza de la Procuraduría, de mucha energía, y yo diría que la mayor parte de la vida de esa institución ha sido de acompañamiento a las víctimas. Mi idea central es enmarcar al niño como el que debe ser protegido, porque él va a ser el futuro de nuestro país, la futura persona. Si nosotros le quitamos estos derechos universales, como son el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la paz, a la dignidad, a la igualdad, este niño no va a poder crecer. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos han sido acompañadas con el trabajo realizado por distintas organizaciones de la sociedad civil, trabajo que se ve opacado por las múltiples denuncias, por la falta de apoyo financiero y por los intereses particulares de determinados grupos. Siento que hoy la sociedad civil está un poco huérfana de ese acompañamiento, de esa solidaridad tan importante que por años dio tutela legal del arzobispado, y ojalá que se tomen las medidas correctivas para que esta entidad vuelva a funcionar. No entiendo realmente, como no entiendo desde aquí qué es lo que está pasando en el ataque que acaba de sufrir ProBúsqueda, otra entidad donde se puso de manifiesto también el compromiso de la sociedad civil, en ese momento liderada por el padre John Cortina, que dio su vida por la causa de los niños desaparecidos. En el camino nos hemos ido debilitando financieramente porque El Salvador es el modelo de los acuerdos de paz, porque El Salvador es un país de renta media, por una serie de razones que la cooperación internacional poco a poco ha ido saliendo del país, pero además porque se ha vendido el discurso de que aquí se respeta plenamente derechos humanos. No puede haber gobernabilidad, paz social si hay pobreza, y aquí de 10 personas, 4 viven en condiciones de pobreza. Bueno, yo lo que deseo y espero es que de verdad este país algún día pueda tener paz, porque se firmaron los acuerdos, se callaron los fusiles, pero yo le pregunto a cualquier ciudadano, ¿siente paz? ¿Siente paz? ¿Verdad? Entonces, usted recibe esos mensajes de paz en los periódicos, en las noticias, en la televisión, recibe ese mensaje de paz con los hechos que pasan en este país. Cultura es el conjunto de creencias, valores, costumbres y tradiciones de un pueblo. Entonces, en las creencias, en las costumbres, en las tradiciones de los salvadoreños y las salvadoreñas, debe estar bien enraizado la idea de que somos sujetos de derecho y que son derechos inalienables: el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al transporte público, el derecho a la información, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Lo último que tenemos que perder es la esperanza de un mundo mejor en El Salvador, donde realmente haya una vigencia irrestricta y respeto por los derechos humanos.